passada a Ferran Brunet. Ferran és, en primer lloc, amic. Jo ara pensava, recordava que fa una pila d'anys quan ens vam conèixer allà a la ràdio, te'n recordes? Fa bastants anys. Però a part de ser amic, jo crec que en Ferran té tota una sèrie de credencials per ser aquí, no? Perquè en Ferran, a més de mi, com deia, és una persona, un professor, un economista seriós, rigorós, que va a fons en els temes i, a més, una cosa que avui en dia no és gaire freqüent, que és una persona valenta, compromesa amb la veritat i que ha donat la cara i que, a més, ens ha regalat totes és una feinada que va fer, ens va regalar un llibre que és aquest, que l'ensenya, que és la referència, no diré jo de tauleta de nit, però sí que a totes les cases dels catalans que no ens volem empassar les mentides del nacionalisme separatista, doncs crec que hi hauria de ser aquest llibre, perquè és un llibre, diguem-ne, que desmunta tanta mentida, tanta manipulació. Bé, doncs moltes gràcies també, Ferran, per venir aquí a explicar-nos això i ara t'escoltarem. A vosaltres per la invitació. Vamos a intentar que os explico también cómo tenemos planteado el acto. Yo le voy a dar la palabra a Ricardo, que va a hacer una intervención de unos 10 minutos. Después Ferran intervendrá media hora aproximadamente, y se trata de que después puedan haber turno de preguntas que espero que las puedan contestar, para no acabar más allá de las 8:15, 8 y poco más, porque también todos tenemos que ir a cenar y a nuestras casas. Pues sin más preàmbulos, Ricardo. Moltes gràcies. Hi havia un president del govern espanyol que va dir que parlava català a la intimitat. Doncs ho parlo públicament. Jo soc de Madrid, però em defenso força bé i puc parlar català, així que ho podem fer en castellà. Voy a hablar en castellano. No vaya a ser que diga abanderat en lugar de señalé, o que diga zanahoria en lugar de pastanaga, y entonces ya me sacarán en cantares. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber atendido la invitación de la Fundación Disenso para la presentación de este informe, que creo que tiene un título bastante atractivo si vemos sus consecuencias políticas, ¿no? ¿Cuántos impuestos pagan los españoles según su comunidad de residencia? Cómputo agregado de la carga fiscal por comunidades autónomas. Muchas gracias a Jorge Soler por haber aceptado nuestra invitación para hacer de maestro de ceremonias, y por supuesto a Ferran Brunet, que va a mantener primero una pequeña exposición y después una conversación conmigo, con todos ustedes, a propósito de lo que nos ocupa, que es lo que yo modestamente llamo llamar la cuestión tributaria, que tiene muchas facetas. El informe trata, como voy a contar ahora brevemente, de una de ellas, que es qué diferencias existen entre los españoles y en cuánto pagan según el lugar de residencia que tengan. Pero esto plantea otras cuestiones, algunas de ellas históricas, y no hay lugar mejor que Cataluña, y en particular que Barcelona, para hablar de ellas. Detrás de este debate acerca de quién paga más según dónde vive está desde la cuestión de las balanzas fiscales, pasando por la reflexión que hay que hacer de que en realidad no tributan los territorios, tributan las personas. Desde esto hasta debates más profundamente políticos, como puede ser el uso político de los impuestos, el uso político de los tributos, a dónde se destina lo que se recauda, y a partir de ahí yo, en presencia de Ferran Brunet, autor de La economía del separatismo, no voy a desarrollar más esta cuestión. Pero sí querría darle la palabra a los profesores José Félix Sanz, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, y a Santiago Álvarez, que es profesor titular de Hacienda Pública, para que hablen a través de su informe. Con lo cual yo, si me lo permiten, voy a extractar
parte de las conclusiones. Voy a hacer una pequeña reflexión, estamos en Cataluña, cómo no, a propósito de las conclusiones del informe para Cataluña, y después le daré la palabra de nuevo a Jorge Soler para que presente a Ferran Brunet. Este informe se enmarca dentro de una trayectoria que tiene la Fundación Disenso, dedicada a la cuestión tributaria, a la cuestión de los impuestos. De hecho, uno de los autores del informe ya ha hecho algún otro en el pasado. Esta cuestión de, como les decía antes, de los impuestos y del uso que se hace de ellos, político y del empleo económico, a dónde van los fondos, interesa, preocupa a la Fundación Disenso, y queremos llamar la atención de la sociedad española, con independencia de los partidos políticos, acerca de algo que toca el núcleo duro de nuestra democracia, que toca el Estado de Derecho, que toca las libertades, que toca la interpretación del derecho administrativo y, a la vista de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que toca los derechos del ciudadano frente a la administración tributaria. Decía que en el pasado la Fundación Disenso ha publicado otros informes. Podría recordar, por ejemplo, uno titulado Impuestofilia, presión fiscal y otras medidas agregadas de carga fiscal, elaborado, como mencionaba antes, por el profesor José Félix Sanz, pero insisto en que le voy a dar la palabra a las propias conclusiones. El principal valor de este estudio es el cálculo regionalizado de los principales indicadores de carga fiscal agregada: la presión fiscal, el sacrificio fiscal y la presión fiscal ajustada al sacrificio. El informe distingue distintos niveles de la administración pública, y esto me parece valioso porque en ocasiones nos centramos en la tributación en el ámbito nacional, el ámbito estatal, y no le prestamos atención a la tributación local, que tiene enorme importancia, o por supuesto a la autonómica, ¿no? El informe distingue, pues, distintos niveles de gobierno, diferencia entre Estado, gobiernos autonómicos, haciendas municipales, ingresos por cotizaciones a la seguridad social. A partir de aquí, los autores han calculado la carga fiscal total, a la vista de todos los impuestos que pagamos los contribuyentes. Después han visto cómo se distribuye la carga fiscal en función del nivel de gobierno en los distintos territorios. Y finalmente han cuantificado la variación en los niveles de presión y de sacrificio fiscal que provoca un mecanismo relativamente nuevo y que ha alterado el sistema tributario que teníamos en España, que es el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, el famoso FGSPF, que es una sigla bastante difícil de pronunciar, pero que es la que habitualmente se emplea en la literatura académica, y que, como saben, tiene como finalidad nivelar las diferencias en determinados servicios públicos entre las comunidades autónomas del régimen común. El estudio, e insisto que quiero darle la palabra a los autores a través de sus conclusiones, arroja que existen diferencias muy importantes, llegan a 10 puntos de diferencia en la tributación según el territorio donde se viva. Por lo tanto, aquí hay un elemento político de fondo, que es qué decisiones políticas son las que se están adoptando para que haya tales divergencias, tales discrepancias. Estas diferencias se trasladan también al cómputo del sacrificio fiscal. Por otro lado, los autores alcanzan una conclusión que políticamente nos tiene que mover a la reflexión, que es que una presión fiscal elevada no implica necesariamente que los contribuyentes soporten un alto sacrificio fiscal, ni a la inversa. Son dos variables independientes. Las diferencias que se han observado en el estudio en la carga fiscal regional no solo se explican por las diferencias interterritoriales de capacidad tributaria, sino también, y aquí entra el núcleo duro de la reflexión política, por las políticas fiscales que se aplican en cada comunidad autónoma y también en los municipios, así como por el diferencial en la eficacia recaudatoria de las bases liquidables en cada jurisdicción. Me voy a ceñir ahora a los datos sobre Cataluña, los datos que, por cierto, tienen ustedes el informe impreso en una mesa al final de la sala, y lo tienen también a su disposición, por supuesto, en el sitio web de la Fundación Disenso. En relación a Cataluña, permítanme que los lea. La presión fiscal total soportada por los catalanes en el año que el estudio toma como referencia, que es 2019, ascendió al 33,46%. Esto es menos de un punto porcentual, un 0,89%, que la media de las presiones fiscales de las 17 comunidades autónomas, que tienen una media de un 32,57%. En el orden, la presión fiscal de Cataluña ocupa un puesto intermedio, está en el 6º puesto, en el ranking de las 17 comunidades autónomas del país. Sin embargo, en términos de sacrificio fiscal, Cataluña ocupa el puesto 14, lo que significa que Cataluña es la 4ª comunidad que menos sacrificio fiscal relativo realiza. Por otro lado,
conviene tener en cuenta que cuando incorporamos al análisis la aportación neta al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, este fondo que decía que tiene como finalidad nivelar las diferencias en los servicios públicos, de las 3 comunidades autónomas que aportan, que son Madrid, Cataluña y Baleares, las Islas Baleares, la presión fiscal que menos se ve afectada es la presión fiscal catalana, que se eleva un poquito, se eleva 0,62 puntos, frente al incremento que soportan Madrid y las Baleares, que son respectivamente, en el caso de Baleares, un 1,07% y en el caso de Madrid, un 1,79%. Termino con lo que podría ser el titular, ¿no? Cataluña no paga más que el resto. Está en una situación intermedia, y si vamos a cuánto aportan a la vista de la contribución al Fondo de Garantías de los Servicios Públicos, Baleares y Madrid soportan un mayor ingreso, ¿no? Este estudio pues abre la puerta a otras reflexiones acerca, como decía antes, de la cuestión tributaria, de la justicia de los tributos, del uso político que se hace de los fondos que se recaudan, de la imposición como herramienta para la transformación social, para crear un determinado modelo de sociedad. No sé si habrá después ocasión de hablar de los llamados impuestos ecológicos, del intento de transformar y de adecuar la sociedad a un determinado modelo político utilizando la política fiscal para ello. Y todo esto forma parte de una estrategia nacionalista. No me corresponde a mí entrar en el nivel político ahora mismo, va a haber ocasión de hacerlo un poquito más adelante, así que voy a detenerme aquí. Yo les invito a leer el estudio, les invito a compartirlo y les doy las gracias por la atención que me han prestado. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Como decía antes, Ferran Brunet es, en realidad, lo he presentado porque creo que es una obra que lo merece y que es una obra que marca y que ya quedará para siempre, digamos, vinculada a su nombre, como el autor de este libro de Economía del separatismo catalán, que es un libro clave. Claro, en un lugar normal, en un país normal, Ferran pues habría sido, como es, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en cuestiones también europeas, hubiese tenido una vida más aburrida, ¿no? Pero bueno, a él estos temas le apasionaban, le gustaban y se hubiese dedicado a eso. Y yo no sé, pues más o menos hubiese sido, me imagino, feliz. Pero Ferran pues vive en este lugar un poco especial, que es Cataluña, y además pues es una de esas personas, cuando se habla antes hablaba de valentía, ¿no? De valentía cívica, ¿no? De decir, oye, tengo una responsabilidad, no me puedo quedar cruzado de brazos, y en eso Ferran, con mucha valentía y mucha generosidad, siempre ha estado dispuesto pues a dar la batalla, ¿no? A marcarse, a dar la cara. Él es uno de los cofundadores de Sociedad Civil Catalana, ha estado metido en mil y una iniciativas, donde en algunas nos hemos encontrado, en otras pues no, porque ya son tantas, ¿no? Que no podemos estar en todos sitios, pero sí que siempre que me he encontrado con Ferran en esta vertiente, como decía, de valentía cívica, pues siempre me ha dado muestras de eso, ¿no? De su solvencia y de su valentía. Y de que, bueno, entonces se ha dedicado, ha dejado algo de lado esos estudios sobre Europa y se ha dedicado a estudiar pues esta anomalía que se llama la economía del separatismo catalán. Siempre desde un análisis, como decía, riguroso y serio de la realidad económica. Por lo tanto, me parece que es la persona adecuadísima para glosar-nos este informe, i jo, Ferran, ja et deixo la paraula perquè ens expliquis de què va tot això. Moltes gràcies, Jorge. Bé, jo estic molt content d'estar en aquesta taula perquè en Jorge és un gran intel·lectual i jo imagino que el seguiu en els seus blogs, no tenen pèrdua. Juntament amb la Dolça Catalunya, el seu blog a mi m'ha inspirat moltes nits on he anat escrivint alguns d'aquests 70 capítols sobre 70 píndoles de lo que ocurría aquí. Efectivamente,
como profesor de economía europea, me sorprendía lo que ocurría en mi casa. De hecho, yo como catalano hablante no me di cuenta exactamente de lo que estaba ocurriendo hasta quizá el 2000, 2011, ¿no? Se nos estaban llevando el queso, ¿no? Simplemente. Entonces, por estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, pues he llegado a producir esto. Yo creo que la conclusión básica para todos nosotros es: no es pas Madrid quien roba. Este informe lo confirma otra vez, como no podía ser de otro modo, ¿verdad? No es España quien roba, sinó, òbviament, és el procés quien roba. És el procés quien roba. La dignitat, la llibertat, els diners, el empleo, ¿verdad? Y el futuro. Yo creo que entre todos hemos conseguido que el paradigma haya cambiado. Y hoy hay unanimidad sobre esto, ¿no? Lo inconveniente que tenemos en Cataluña es el procés, no es Madrid, es el procés, obviamente, ¿no? Entonces, a mí este informe me ha gustado mucho porque es un informe muy académico. A diferencia de otros, ve todos los niveles de la administración juntos, la estatal, la autonómica, la municipal y las cotizaciones, de modo que tenemos precisamente aquí la imagen de la fiscalidad entera de España, ¿no? Este 30 y pico % que decías sobre el Producto Interior Bruto, que es bastante, ¿no? Bueno, yo creo que a este informe, digamos, se viene a añadir a aquellos que ha hecho, por ejemplo, el Consejo de Economistas de España, que dirige Valentí Pic, o el Instituto de Estudios Económicos, o Cristina Enache, en el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, o FEDEA, con el catalán exiliado en Madrid, que es Ángel de la Fuente, ¿verdad? Profesor de la Universidad Autónoma. Ferran, m'insulten pel carrer. Estamos hablando del 2013. Sí. O, por ejemplo, los informes de Doing Business. El malogrado Doing Business, que hizo un informe sobre la fiscalidad también y la calidad de la regulación, que es anejo, en las comunidades autónomas de Barcelona, de España. Bueno, yo creo que las cuestiones fiscales están apareciendo como el punto cero, ¿no? del debate político, ¿no? Hay una presión fiscal al alza y esto hace que la administración se esté convirtiendo en això que els catalans dèiem, una repartidora, no? En el cas català, a més, de repartidora és menjadora. Menjadora d'una élite que, por los motivos que sea, pues encuentra más fácil, más conveniente un sueldo público que no crear riqueza. Y ahí tenemos los 4.000 cargos catalanes cuyo sueldo es superior al del presidente del gobierno de España, ni más ni menos, ¿no? Por eso, como dijo un premio Nobel americano en la Contra de la Vanguardia, que ya tuvo su aquel, en el 2014, dijo: lo que interesa a los independentistas no es la independencia, porque en la independencia todos seríamos más pobres. Ellos también. Porque precisamente una independencia es reducir el comercio con el resto de España, en la que está especializada la gloria de Cataluña, la gloria de Barcelona, la fábrica de España. Es esto, por tanto, es reducir las ventas y por tanto seríamos más pobres. La última tabla de aquí es cuánto costaría en un escenario de independencia de verdad, donde el Producto Interior Bruto cae entre un 16 y un 25%,
¿cuánto costaría? ¿Cuánto dinero al año necesitaríamos para mantener el nivel previo a la independencia? ¿Ok? Pues son 55.000 millones al año. ¿Hay alguna potencia en el mundo que cada año, por tener un puerto en el Mediterráneo occidental, quisiera pagar 55.000 millones? Bueno, pudiera ser, ¿no? Naturalmente una gran potencia. Pero hemos visto cosas muy raras y muy nuevas últimamente, ¿no? Por tanto, la guerra híbrida, que es el caso de Cataluña, la guerra híbrida va en este sentido, ¿no? En inestabilizar una democracia de la máxima calidad, mayor, según los indicadores de The Economist, como es la española, mejor democracia que Francia, mejor democracia que Estados Unidos, The Economist, ¿ok? Inestabilizarla. Claro, la pieza clave de España es Cataluña en este momento. Bueno, desde hace ya una década larga, ¿no? Entonces, este cambio de paradigma y esta hoy podríamos decir catalanización de la política española, pues nos lleva a que tengamos que hablar de estas cuestiones fiscales. Hay que añadir que hay que ver el otro aspecto, la otra cara de la función fiscal, que es el gasto. La administración pública hace una función de repartidora, digamos, tiene unos ingresos que se estudian también en este informe y da lugar a unos gastos, ¿no? Aquí está la cuestión del déficit fiscal. He de señalar que Cataluña, aporta la mitad de lo que aporta Madrid. ¿De acuerdo? Sabemos que desde 2018 el Producto Interior Bruto de Madrid supera al de Cataluña. ¿Ok? Pero la aportación no es de un poquito más, como es a partir del 2018, un poquitín más de Producto Interior Bruto, sino del doble. Esto nos da un poco la imagen de lo carrinclón que es el eslogan de España en roba, ¿no? Porque en Madrid sí que tienen razones para decir esto. No en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo, para concluir hoy esta cuestión anoche, como son la mayor parte de las obras que se escriben, ¿no? Anoche me hice un decálogo fiscal, efectivamente de 10 puntos, ¿no? He tenido que casarlo. Primero, como has dicho tú, Ricardo, quien paga son las personas, y ahora podemos decir físicas o jurídicas, ¿no? Pero personas, incluyendo individuos e empresas, no los territorios. Por eso, yo cuando se haga una segunda edición, que se hará, de este informe, propongo, y lo voy a hacer yo en lo que yo haga a partir de ahora, que en lugar de decir la lista de comunidades autónomas, ¿no? Por orden alfabético o lo que sea, pues se ponga antes recaudado en, no se ponga Cataluña, sino recaudado en Cataluña, recaudado en. Porque no es Cataluña quien paga, son los sujetos fiscales residentes en Catalunya. I escolta, tenim la sort, si em permeteu, no? De dir que som més rics i per tant estem molt feliços de poder pagar més. Però que si seguim així arribarà un dia que ja pagarem menys. No? Perquè si el nostre producte interior brut va baixant, la nostra capacitat fiscal va baixant, com es posa de relleu també aquí. De manera que arribarà un dia que efectivament, igual que ens passa ara amb la Seguretat Social, que tenim un dèficit de 3.000 milions a l'any, llegará un momento que será el resto de España quien va a contribuir. Nota técnica, ¿verdad? Que estamos entre muchos especialistas. El tema de las balanzas fiscales, hay que tener presente que
como decimos los economistas o los profesores de economía el primer día de clase a los recién llegados, todas las cuentas están equilibradas. Sé que es un poco difícil de comprenderlo el primer día, pero al final de la carrera más o menos lo entienden. Eso quiere decir que cuando decimos que hay un superávit o un déficit, hay otra partida que lo equilibra. Y entonces, para ser muy breves, primero recordemos esto del equilibrio. Segundo, si tú tienes un superávit comercial como tiene Cataluña, con el resto de España, pues naturalmente tendrás un déficit fiscal, porque todas las cuentas en su conjunto están equilibradas. Por eso decía que el día que tengamos un déficit comercial, ya tendremos un superávit fiscal. ¿De acuerdo? Bueno, voy a seguir con el decálogo para terminar. Quien paga, pues, son las personas. Segundo aspecto. En temas de fiscalidad, la pieza clave comprensiva es el juego entre la base imponible, es decir, las personas físicas y jurídicas, el dinero sobre el que se aplica el impuesto, con el tipo. El tipo es el porcentaje que se aplica sobre el hecho imponible. ¿De acuerdo? De aquí, ¿qué vamos a deducir? Tercer lugar, la curva de Laffer. ¿Cuál es la estrategia? Y es el último punto del decálogo. La estrategia de una fiscalidad smart, que dicen los británicos, inteligente. Claro, incrementar la base y reducir los tipos. No incrementar los tipos, reducir los tipos. Esta es la estrategia inteligente. ¿Cuál es la estrategia que se hace allí donde aquí mando yo? Para no decir un término político, ¿no? Quiero decir, aquí mando yo fijo el tipo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? La gente votamos con los pies. A veces no votamos 100% con los pies, votamos 0,5, 1%, 2%. Recuerdo que Cataluña ya tiene un saldo de población negativo en relación al resto de España. ¿Ok? Es decir, que ya las personas físicas, naturalmente, y las jurídicas, se instalan en otros sitios, ¿no? ¿Por qué? Pues mire, por el tema fiscal, que puede ser decisivo para la rentabilidad de las empresas, para la supervivencia de las empresas, para las inversiones de las empresas. Y también por el hecho de que el 23% de los consumidores españoles hacen boicot a productos catalanes. El 23%. Colacao, ¿verdad? Ya no está en la calle Lepanto. Está en Valencia. Y todas las demás que conocemos. Sobre todo las marcas de consumo, de masas. Por ejemplo, y los bancos por motivos de depósitos, de huida de depósitos, ¿no? Tercer punto, pues, la curva de Laffer. Mira, lo podríamos decir de este modo, ¿no? Existe. Cuarto punto. Bien, hoy estamos aquí hablando sobre todo de impuestos. Pero como dice Danny Mitchell, es un americano que tiene un blog, que en lo suyo compite con el de Jorge Soleil, en lo suyo. Danny Mitchell. El elemento clave, al fin, no es los ingresos, ni el déficit y la deuda, sino el gasto. El gasto, dice con mucha razón profunda Danny Mitchell. Claro, hoy estamos habituados a que esta repartidora, ¿no? Todo entra en el Estado y todo termina saliendo, de alguna manera, porque claro, la mayor parte de los gastos públicos, al fin, terminan siendo gasto privado. ¿Pero qué hace el Estado? Cambia las reglas del juego en esta función redistributiva. Por tanto, en esto que decía al final Ricardo, los aspectos de tipo cultural, civilizatorio, político,
al fin, ojo con el exceso de gasto, ojo con la subida del gasto. Lo dejo ahí porque no es el tema de hoy. Bueno, quinto punto de este decálogo, el tema de las ideologías fiscales. Lo he señalado con esta metáfora, ¿no? Hoy venía en los blogs un artículo importante sobre cómo en Argentina, decía, a propósito de las elecciones, ¿no?, se odia al rico, se odia la riqueza. Y lo óptimos que son, decía este blog, no es mi idea, pero lo óptimos que son los argentinos en distribuir la pobreza. Bueno, yo creo que las ideologías fiscales debemos, això en català diem, apaivagar. Debemos contrastarlas con la realidad, en particular con el tema del exceso del gasto. No dejarnos llevar por estas ideologías de crecimiento del gasto público, ¿no? Bien, hoy el Cercle de Economía ha publicado una opinión, pues al fin sobre la amnistía, y dice cosas bastante sensatas. Mira, oye, esto de la amnistía, si no es por consenso, no tiene ningún sentido. Esto es lo que algunos medios han reproducido. Pero es un informe o una nota de opinión de 6 páginas, ¿no? Y hay bastantes cuestiones sobre el tema de la federalización de España. Claro, aquí lo vemos, en una hacienda pública multinivel, en donde las comunidades autónomas tienen bastantes grados de autonomía ya, como se ve aquí, ya los tienen. ¿Okay? Claro, Cataluña los ejerce con 15 impuestos, es decir, para decirlo de este modo, ¿no?, con muchos tipos y muy altos, y otros los ejercen con 4, Madrid, con pocos, ¿ok?, y bajos. Y naturalmente el rendimiento es mayor, porque los catalanes que huimos de este infierno fiscal vamos al final a contribuir en Madrid, con tipos más bajos, pero vamos a contribuir ahí, ¿no? Por tanto, el tema del federalismo fiscal es un elemento al que la Fundación, yo creo, todas las fundaciones de tipo sociopolítico hacen bien en invertir. Porque, bueno, en el caso de España, de un modo gradual y sin darnos cuenta, hemos ido entrando a él. En algunos países entraron porque tienen estados de verdad, podríamos decir, mucho antes, como Estados Unidos. Pero realmente el debate político se está centrando bastante en estas cuestiones, ¿no? Séptimo punto, el tema de la competencia fiscal. Claro, se deduce de todo lo anterior, ¿no? Ya hemos dicho, el smart, el inteligente, ¿qué hace? Pues intenta incrementar la base imponible, no con muchos impuestos, sino con pocos y que se recaude, ¿ok? Y bajar los tipos para que se incremente, ¿no? La competencia fiscal, fíjate, Esquerra Republicana pidió al gobierno de España que impidiera a Madrid ejercer su soberanía fiscal, la que tiene, para que no hiciera competencia a Cataluña, lo cual ya es el sumum del independentismo contradictorio, ¿no? Es decir, negarles a los demás lo que quisieras para ti, ¿no? Pórtate bien, sé tan loco como yo para que las empresas no vayan para ahí, ¿no? Competencia fiscal. Noveno punto, octavo punto, estamos en el tema de la evasión fiscal. Naturalmente se deduce de todo lo anterior, ¿no? Si no cuidamos nuestra ideología, si nos dejamos llevar por nuestra apetencia por mostrar que mandas tú, más que por recaudar mucho, por mostrar que eres tú quien está mandando aquí, pues te vas a encontrar con un problema importante de evasión fiscal. Lo vemos en los datos de España, ¿no? Tenemos, después de Bélgica, es
de Grecia y de Italia, es el país de la Unión Europea con mayor mercado negro, como economía sumergida. ¿Por qué? Básicamente por temas de evasión fiscal, ¿ok? Por temas de que los ayuntamientos, por ejemplo, en materia de fiscalidad de vivienda, de IBI, pues, como se ve también en este estudio, pues hacen cosas muy diferentes. Recuerdo, como profesor de integración europea, que las subvenciones en Europa están prohibidas, las subvenciones a las empresas. Actualmente, esto, bueno, en el caso español, yo aparte de este libro, antes era autor de manuales de economía europea, efectivamente, hasta que el editor me dijo, mira, la tercera edición no va a ser en español, va a ser ya directamente en inglés, porque el mercado, ¿ok? Bien, uno de mis entretenimientos cuando era profesor full time de economía europea era calcular precisamente cuál era el porcentaje sobre el Producto Interior Bruto de las subvenciones que están aparentemente prohibidas. ¿Okay? Esto, países como Alemania despuntan en ello. Tuvieron una política industrial bastante importante, ¿no? Naturalmente, se desprende de un criterio que entenderemos muy rápidamente, que lo podemos decir en una frase, ¿no? La unidad del mercado, el mercado común, europeo, y por tanto también español, ¿ok?, obliga, lógicamente, a que las subvenciones a las empresas sean nulas de pleno derecho, salvo los que autorice la Comisión, Bruselas. Bien, aquí hay mucho camino por recorrer, porque si entre una edición y otra de mis manuales las subvenciones prohibidas, estimadas, prohibidas, bajaban, ¿ok?, ahora en todas partes han subido. Y tenemos ahí un problema también de exceso de afirmación, digamos, jacobina, usando los impuestos y usando en este caso el gasto público. Noveno punto. A ver si las lentillas me permiten entenderlo. Sí. Leyendo cosas raras, reencontré una frase que todos ustedes conocerán también, ¿no? Mire, al fin, los líderes estatales, perdoneu-me, si hay alguien que... son una banda organizada de ladrones. Sin ofender, sin ánimo de... Claro, pero, o sea, los 4.000 cargos, ¿no? Sí, ¿no? Es evidente, la clerecía catalana que tenemos, van turnando. Pero es que en general es que es así, ¿verdad? Por 7 votos se conceden esto, lo otro y lo más allá. Recordemos que este mes de septiembre la Generalitat ha publicado su nueva estimación de las balanzas fiscales. Estimación, vol dir, pones el dedo, depende de donde sople, ¿no? Quiero decir. Bueno, sabéis que eran 16.000 millones. El conseller Mas-Colell lo rebajó a 2.400, es decir, que bueno, tanto da, ¿no? Ahora en septiembre, un documento que tenéis en la web, naturalmente, acaban de publicar que está en 22.000 millones. En el año 22. Es decir, que en esta época digital, de hiperlinks y de todo lo que queráis, este informe oficial no cita ninguna fuente estadística. Ningún link a series. Simplemente el comité de expertos, que naturalmente... Pero... tiene consecuencias, las ideas tienen consecuencias. Lo acumulan y dicen, desde 1980 son 456.000 millones. ¿Vale? Bueno, ahí tenemos pues un problema, un ejemplo del pésimo uso
¿De la economía para la política? No, no. El pésimo uso de la mentira, simplemente, ¿no? Bueno, banda organitzada, no? Clar, en el cas català, això se junta con la literatura especializada de la élite extractiva. Varios profesores importantes, catalanes también, están en ello. ¿Ok? Bueno, 10º punto finalmente. Mira, los economistas nos gusta manejar 3 conceptos. ¿Qué es? Efectividad. Es decir, mire, una disposición, sabemos los millones de páginas que tienen los diarios oficiales de las comunidades autónomas y del BOE. ¿Eh? Bien, pero esto, ¿qué es efectivo? ¿Qué efectividad hay? Primer aspecto. Segundo aspecto, la eficacia. Puede ser que sea efectivo, pero que no sea eficaz. Tercer aspecto, más difícil, la tercera E, después de efectividad, eficacia, la eficiencia. ¿Esto es eficiente? Lo hemos visto en temas fiscales. ¿Lo eficiente qué es? Maximizar la base imponible, atraer sujetos fiscales, minimizando, reduciendo el tipo impositivo. ¿Okay? Bien, yo creo que junto al tema de la calidad de la regulación en general, este es un elemento esencial en el debate de política. En el debate de política económica también, incluso en el debate un poquitín de modelo de sociedad, como decías, Ricardo, tú al principio. Bien, y con este decálogo que he preparado, pues si os parece, concluyo ya. Gracias por vuestra atención. Moltes gràcies, Ferran. Jo crec que un informe que està molt ben fet, però que és cert que potser no és fàcil de llegir perquè és un informe, com tu deies, molt acadèmic, amb molts números, doncs has estret i has posat de relleu uns quants elements que arriben a més gent i que ens fa pensar. A partir d'ara, Ricardo, no sé si tú quieres hacer algún comentario y si no abrimos directamente el turno de preguntas, tanto Ricardo como... Havia publicat de cara al blog de la Fundació de Censo. Vale, que sí, de acuerdo. Els envies i... Una noche de estas lo pulo y te lo mando. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que Ferran estará encantado de contestarla. Si van dirigidas a Ricardo. Yo pensaba que claro, estamos aquí en una situación en la que tú decías que la gente votaba con los pies, ¿no? Vota con los pies quien puede, ¿no? Claro, o sea, esto no es, para cierto estrato social es un problema relativo porque sí tiene esa capacidad de moverse y de irse a vivir a Madrid, a Valencia o a Londres o a donde sea, ¿no? Y después hay mucha gente que desgraciadamente no puede. Entonces ahí está la tragedia de los que no pueden. Sí, mira, a mi se m'ha ocorregut la gàbia, els que estan engaviats, tu. Pues yo creo que, claro, los engaviados son las víctimas que realmente, bueno, y por otro lado pensaba, porque has citado también Argentina, ¿no? Yo, digamos, viajo por trabajo con una cierta regularidad a Argentina y realmente es increíble percibir, digamos, la capacidad que tiene y yo creo que en ese sentido nos argentinizamos y España en general y Cataluña tomamos algunos de sus aspectos, no todos, pero sí. Y a mí me parece muy, muy impactante cómo con propaganda política, con
ayudas que son, digamos, de mis... Pero yo, vamos, lo veíamos, la campaña esta de Sánchez, que mis hijos, por ejemplo, se beneficiaron, ¿no? Los jubilados de ir al cine por €1, mis hijos viajando por toda España casi gratis en los trenes y todo eso. Y oye, dices, bueno, pero esto no funciona porque la gente es suficientemente inteligente para saber que estos son peanuts, ¿no? Que tal, y que al final, pues oye, funciona, ¿no? O funciona hasta cierto punto, ¿no? Y realmente esto lo vemos como la Generalitat pues invierte en todas estas cosas, en comprar lealtades, en montar chiringuitos, en tanta gente colocada, tanto voto, digamos, de gente cautiva, tantas ayuditas, cositas, y al final, pues como eso, digamos, se consolida y entramos en esa dinámica, que es la dinámica que ha vivido Argentina, de una lenta pero constante e inacabable decadencia. Claro, desde la posición, ¿no?, de los estudios y de tratar de ver las cosas con un poco de perspectiva, hay algo que yo creo que sí se constata, creo que se está dando en toda España, quizás en el caso de Cataluña es más visible en determinados aspectos, ¿no?, que es la progresiva destrucción de la clase media, la campaña, la guerra no declarada que existe contra determinados sectores de la sociedad. Estoy pensando, por ejemplo, en los autónomos o en las pequeñas y medianas empresas, que progresivamente se van viendo cada vez más asfixiadas. Por eso creo que la cuestión tributaria, más allá del elemento estrictamente económico, de cuánto se recauda y en qué se invierte o se gasta, según a qué vaya destinado, tiene otra mirada política y cultural, que es el intento de hacer una nueva sociedad en la cual los profesionales liberales, los autónomos, lo que había sido la Cataluña, si se quiere, o el corazón de la Cataluña industriosa famosa, pues está en trance de desaparecer, y quedará la red clientelar, quedará esta galaxia de organizaciones, etcétera, dependientes del poder público, del poder político, y después las grandes multinacionales que irán a donde más les convenga, a la vista de sus previsiones fiscales, económicas, etcétera, ¿no? Bueno, esto es la llamada clase C, por otra parte, que el otro día veía en Visual Capitalist, una web americana dedicada a los gráficos, y anteayer sí decía, en el año 22, 104 millones de personas han pasado a la clase C, a ser consumidores. Claro, es el tipo de personas que están, digamos, cogidas, porque los ricos también están pillados, pero tienen muchos instrumentos para eludir el incremento del tipo. Evidentemente, a medida que sube el tipo, ¿verdad?, el impulso para evadirlo de modo legal, el ilegal por supuesto, pero de modo legal es mayor. Fíjate tú si puedes llegar a invertir en asesores para... Y al revés, por ejemplo, decía las noticias, el salario mínimo ha crecido en 2 años el 24%. Eso, según los economistas, quiere decir que están excluyendo por la base, no ya por arriba los ricos, sino por abajo, a un montón de personas de un trabajo legal. Porque el salario mínimo, ¿verdad?, impide a las empresas contratarlos de modo legal. Y aquí tenemos la economía sumergida, importante en muchísimos países. ¿Y para qué se hace la economía sumergida? Básicamente para eludir impuestos o eludir cotizaciones sociales, que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, si hiciéramos una figura de doble entrada en donde tuviéramos aquí en destino los ingresos fiscales y aquí las clases sociales, ¿qué nos encontraríamos? Que los más ricos, ¿verdad?, aportan un poco más de su porcentaje, digamos, el 1% aportaría el 2% o el 3%, abajo el 40% aportaría el 10%, y en medio,
se método en medio es el que aportaría lo básico de los ingresos públicos, ¿no? De modo que, efectivamente, la cuestión política está para estas clases que cada día relativamente están peor, la pieza clave para ellos es la fiscalidad. Por eso el debate fiscal es importante y hay que prepararse para él, porque es complicado, es muy complicado. Sí, adelante. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la conferencia, la exposición que ha sido muy... Yo tengo dos preguntas ahí para el profesor Brunet. La primera era, a ver que me dijera, ¿cuándo se produce aquí en Cataluña el tema de la hecatombe fiscal o digamos que se empeora con respecto a otras comunidades autónomas? Yo tengo una idea, no sé si es ahí, por lo tanto, para ver si me la confirma esa. Y la segunda es un tema que usted no ha nombrado, que es el tema del cupo vasco. Los vascos se sienten, cuando hablas con ellos, se sienten súper orgullosos con todo esto. Aquí en Cataluña antes lo reivindicaban los nacionalistas, ahora últimamente no lo escucho reivindicar. Y era si hay algún motivo o si esto queda aparcado. Bueno, el otro día en Sociedad Civil Catalana, en el Colegio de Abogados, dimos un ciclo, empezamos un ciclo sobre Cataluña en España, el tema típico, ¿no? Y allá estaba Rosa Culell, ¿no? Periodista célebre de temas económicos del país y exdirectiva de CaixaBank. Y formuló la pregunta, ¿no?, en términos clásicos, ¿no? Ya me perdonaréis los términos. ¿Cuándo se jodió? No el Perú, sino Cataluña, ¿no? Que es un poquitín lo que tú preguntas. Bueno, yo en estas noches que escribía estas cosas, o que actualizaba estas cosas, se me ocurrió, por indicación de un economista madrileño, que comparara el PIB real de Cataluña con un PIB de Cataluña si se hubiera mantenido su estructura productiva. Porque claro, el problema de Cataluña estructural es que hay un tema que los británicos llaman de downsizing, de tu economía va a menos. Los británicos lo saben muy bien porque ellos sí fueron la fábrica del mundo. ¿Ok? Bien, si lo ponemos en un gráfico, en el año 2000, el 22% del Producto Interior Bruto de Cataluña era la manufactura, correspondiendo a una cierta especialidad. Fíjate que ya solo era el 22%. Piensa que en otras economías, como Alemania o así, era algo semejante, una gran economía, y que en algunas grandes economías, como Alemania, o pequeñas economías como Cataluña, pues llegó a ser superior al 50%. Por tanto, en términos relativos, la industria cae. Es decir, que el comercio bilateral, como decíamos antes, de Cataluña con el resto de España, en términos absolutos ya está bajando. Ya está bajando. El 2008, 2009, 2010, ya va bajando. ¿Ok? Poquita cosa, pero va bajando. En términos absolutos. Por eso digo que el día que nuestra balanza comercial sea negativa, nuestra balanza fiscal va a ser positiva, para remarcar un tema un poco difícil. ¿Ok? Por tanto, como te digo, hice las cuentas con el PIB real de Cataluña y el PIB de Cataluña que hubiera sido si no hubiera ocurrido el procés. Entonces, claro, el gap entre una cosa y la otra, lo veis muy claro, ¿no? És, no? El coste del procés. Què ens ha costat la broma aquesta? ¿No? Bien, yo esto lo terminé con datos del 19. Y lo tengo solo con datos del 19, porque el 20 y el 21 tenemos el efecto del COVID, por tanto nos cambia ya todo
Y hay que esperar varios años a tener más números para poder hacer las cosas bien. Bien, el gap entre una cosa y otra acumulado desde el año 2000 es del 4,6% del Producto Interior Bruto. 4,6% en el año 19. Por tanto, en el año 20, del que no tenemos números aún, por lo menos será del 4,6% porque es acumulativo. Y probablemente el 20 y el 21 habrá crecido también este gap entre una cosa y otra. Y este sería un poco la idea, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de huida de empresas, a partir del 2007 ya hay un degoteo. Es decir, que evidentemente todo esto se acentúa muchísimo. En el año 2017 hay un boom de huida neta de empresas, ¿okay? ¿Dónde van? En primer lugar, en términos relativos a la comunidad de al lado, Aragón, ojo, y naturalmente en términos absolutos van a Madrid. Y es muy grave, para decirlo de un modo muy sintético, que un país tenga un solo centro de gravedad. Esté teniendo un solo centro de gravedad como es Madrid. Porque para Madrid aparentemente es muy positivo, pero también le supone un incremento de costes. ¿Ok? Como que aquí vamos a tener, en general, en su conjunto, el tema de la desindustrialización de Cataluña y de su no sustitución por nuevos servicios, ¿ok? Pero vamos a tener un problema y un problema español. Hay que decir naturalmente que hay algunas otras áreas, como Málaga, ¿no? O como Sevilla mismo, que están tomando la delantera en los proyectos, naturalmente, a Cataluña y a algunas otras regiones, ¿no? También he de decir que en su conjunto Andalucía lo está haciendo muy bien y Galicia, en términos relativos, estupendamente bien. Claro, solo son 2 millones de habitantes, ¿no? Pero en términos relativos, por tanto, efectivamente se puede mejorar un poquitín las circunstancias. ¿Cuál es la pieza clave? Oye, todos lo sabemos, ¿no? ¿Verdad que sí? En una economía global, en donde lo que ocurre aquí depende de un botón que se aprieta en Shanghai, cuando has tenido alumnos chinos, que son los que aprietan los botones de inversiones en Europa, en Shanghai, les cuesta apretar el botón de Cataluña. ¿Ok? ¿Por qué? Pues naturalmente por la calidad de la regulación, o para decirlo de un modo ya más rápido, por la estabilidad política. Entonces, esta guerra de guerrillas jurídica que hace un gobierno regional de origen legítimo, pero que se comporta de modo ilegítimo, ¿okay? Es la pieza clave de la caída de la competitividad de Cataluña y de la posición relativa también de Barcelona. Barcelona, pues, etcétera, etcétera. Llegó a estar en el número 4 entre las ciudades de Europa. Es decir, Londres, París, no sé si Berlín, Barcelona, toda la 4. Ojo, esto es del 2000 y mucho ya, es decir, después de los Juegos y de las grandes inversiones que hubo con los Juegos y también después de los Juegos. ¿Ok? Hemos vuelto a caer a la posición número 11. Es muy difícil subir en competitividad y es muy fácil bajar. Y este es el problema. Por tanto, hay que decir que muchos indicadores ya empiezan a quebrar claramente a partir del 2010. Naturalmente, a partir del 15, 14, 16, 17... Hay que decir, por otra parte, que Madrid ens finança. Si queremos un titular, la prensa, el 25% de los depósitos bancarios dependen de Madrid. Es decir, aquí se ha producido una caída importantísima del número de depósitos, no solo por el procés, también por el procés, especialmente por el procés. Bueno, procés quiere decir el golpe de Estado del 17, o sea, por todo el procés y en particular por el golpe. ¿Okay? Por lo tanto, tenemos un problema muy importante cuando comparamos las cifras de depósitos bancarios, fuente Banco de España, siempre fuentes oficiales, ¿verdad?, de Cataluña con las de Madrid. Madrid ens finança, lo cual es realmente increíble. Bueno, no es tan increíble, porque todas las cuentas están y, por tanto, si tú tienes
un superávit en una, vas a tener un déficit en otra. ¿De acuerdo? Pero este proceso se ha acentuado, ¿no? La desconfianza que hay es gravísima. Antes, en la entrada, estábamos comentando, ¿no?, que no sé hasta qué punto estamos abandonados o no lo estamos. ¿Hoy? Recordamos, yo decía, cuando hacía bolos por Societat Civil Catalana, mira, la independència no s'esdevindrà. Tu ho entens en català. No s'esdevindrà vol dir no passarà, de cap manera. No s'esdevindrà la independència, no us preocupeu, no s'esdevindrà. Perquè mira, si hom creu que la independencia se va a producir, esto estoy hablando antes del 17, ya ha retirado sus depósitos de Cataluña, ya tiene domiciliada sus cuentas en Madrid. Bien, el 2 de octubre, en mi pueblo, que es una ciudad importante, había colas en las oficinas bancarias para trasladar los depósitos. Mira que se puede hacer por internet, pero no estaban allá. Y el 3 de octubre estuvimos encerrados en casa todos. ¿Verdad? Recordeu. Per tant, el tema de l'estabilitat és clar. Vam estar tancats fins quan? Fins al missatge del rei. I el dia 8 d'octubre vam veure, oi, que sí? Que en los catalanes se puede confiar. Pero estábamos ya a las últimas, pudiéramos decir. Entonces esta yo creo que es la pieza clave, evidentemente, sí. Entonces, oye, ¿y por qué lo hacemos esto? Lo hacemos porque, ¿no?, la banda de ladrones, quiero decir, perdoneu-me, pero son votos que tú necesitas de tus bases radicales, de Junts, ¿no? ¿Qué le han dicho al Puigdemont? Dale caña al mono, ¿no? Es decir que aquel diputado de Lérida que lo sacas con 20.000 votos, en Barcelona cuesta 40.000, diputado del Parlamento de Cataluña, ¿ok? Pues ¿cómo lo consigues? Pues incendiando el país, ¿no? Por tanto, esta guerra de guerrillas yo creo que al fin tiene este fundamento, ¿no? Naturalmente, el país no les importa un pimiento. Hoy ya está muy claro el tema del carácter antisocial de la Generalitat de Cataluña. Lo vemos en las estadísticas, ¿ok? Las cifras de educación y sanidad van a la baja. Las listas de espera, ¿dónde está Cataluña? A sota de tot. El fracaso escolar de Cataluña, dejadme repetir los números, porque claro, fracaso escolar, ¿no? Nos ponemos la mano en el corazón y digo, hostia, fracaso escolar, ¿no? Madrid es el 9, Castilla-La Mancha, Castilla-León, digo, otro tanto, 9,4. Cataluña es el 17%. Cifras PISA OCDE, 17%. Perdón. Cataluña es el 23%. 23. Y tenemos la suerte que las cifras PISA desglosan, por el bilingüismo de Cataluña, desglosan entre castellano parlantes que fracasan el 30,0, i catalanoparlantes, els meus fills, que estarien en la glòria, ¿no?, que fracasan el 17%. O sea, que los que estarían en la gloria de la inmersión, de la submersión lingüística, fracasan el doble de lo que fracasan en Madrid. Y los castellano hablantes, el triple. Perdoneu-me, però... Entonces, ¿ok? Sí, jo només volia dir que el cas de Navarra y del País Vasco se menciona, dice, lo leo. En el análisis de esos datos es necesario tener presente que las comunidades forales de Navarra y el País Vasco, con la excepción de las cotizaciones sociales, gestionan y recaudan en sus territorios respectivos todos los impuestos estatales, contribuyendo al Estado con una cantidad anual que no depende de su capacidad fiscal, sino de los gastos por los servicios centralizados que benefician a vascos y navarros, las denominadas cargas no asumidas. Claro,
el informe no trata directamente sobre la situación del llamado cupo vasco y la situación peculiar del País Vasco y de Navarra, pero hay un elemento que no que distorsiona, pero que condiciona el resultado del estudio, que es que no contribuyen al fondo. Entonces, esto, claro, tanto a efectos de presión como de sacrificio, modifica un poco las cifras. De todas maneras, me acordaba de algo que no es propiamente, mejor dicho, no es del informe en absoluto, pero que para la persona que se dedica un poco al pensamiento, yo recordaba aquellas jornadas, ¿no? Recordaba la otra parte, que eran, yo escribí, ya no recuerdo cuántas columnas, contra el boicot a los productos. Claro, lo que se vivió en aquellas jornadas, en la dimensión económica, también era doloroso, porque el elemento tributario, la cuestión de las balanzas fiscales, todo aquello se empleó con unos fines propagandísticos que generaron a su vez una respuesta y que se convirtieron en un factor, me atrevería a decir, más incluso que de tensión. Se llegaron a convertir en un factor de enfrentamiento y en este sentido hicieron el juego a los separatistas. Esto se utilizó con mucha habilidad, la cuestión tributaria, como parte de un discurso propagandístico encaminado a fracturar la sociedad española y a producir un tipo de conflicto que ya no era la discrepancia política, que era más. De ahí la importancia de aquellas jornadas de octubre, ¿no? que mencionabas, cuando se decía que todo el mundo estaba encerrado hasta que se produjo el mensaje de Su Majestad el Rey. Bueno, sí, será ya la última pregunta porque hay personas que después tendrán que coger el AVE, pero adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas. ¿Se oye? Sí, ahora sí creo, sí, ¿no? Buenas tardes, soy Sergio Macías, diputado del Parlamento de Cataluña, del Grupo Parlamentario de Vox. Tenía tres preguntas, en realidad, muy breves, dos para el profesor Brunet y una para el profesor Ruiz. No sé si se permitirá. Perfecto. Muy rápidamente. Hay un colega de ustedes que en un libro que se llama El precio de las autonomías ha cifrado el coste del Estado autonómico en 88.000 millones de euros. Yo siempre he tenido la gran duda de si eso puede llevar a una disyuntiva entre pagar pensiones y pagar ese estado elefantiásico que tenemos. No sé cuál era la opinión que le podría merecer esta cuestión. En segundo lugar, ha hablado ya de la factura del procés. Me gustaría tener un dato de si es aproximado en Cataluña exactamente el presupuesto de la Generalitat, que viene a ser 47.000 millones de euros. Hay quien cifra el gasto político superfluo más o menos en torno al 35%, es decir, que vendrían a ser unos 18.000 millones. 18.000 millones. Si esa cifra a usted más o menos le cuadra, lo digo porque yo he leído su libro Economía del separatismo y parece que un poquito era otra cuestión. Y para el profesor Ruiz tendría una pregunta muy breve, pero que creo que es interesante. Según los datos del INE, más de 2 millones de inmigrantes en España no trabajan. ¿Qué afectación tiene este dato en esa perspectiva de ampliar la base de sujetos contribuyentes? Porque desde luego me parece que va a ser francamente una labor muy, muy difícil. Gracias. Bueno, en cuanto al coste, hay un modo macroeconómico de contarlo, que es esto que he dicho del Producto Interior Bruto. Hay un gap, ¿ok? Una brecha, en catalán diríamos una escletxa, un gap, queda muy claro, un déficit de Producto Interior Bruto del 4,6% al alza, acumulativo, ¿ok? Este es el precio. Luego hay un modo micro de contarlo, que es factura a factura. Claro, factura a factura es un imposible, pudiéramos decir. Factura a factura llega a los 1.000 millones. Factura a factura, ¿no? El Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Dirimirá. Claro, no dirimirá 1.000 millones anuales, dirimirá algunos milloncejos solo, o algunos centenares, para las personas que están encausadas. Pero yo, creyendo bastante que a los economistas nos encanta cuantificar, una vez tenemos cualificado, nos encanta cuantificar la magnitud de la catástrofe, ¿no? Más o menos el 30% nos encanta cuantificar. Mira, el presupuesto es efectivamente 47.000 millones, ¿no? Mucho. Oye, ¿qué parte de esto se destina a la guerra de guerrillas? Tú has dicho el 35%. Yo no me atrevía tanto. Yo dije el 15%. Oye, como mínimo el 15% se malbarata, que diem en català. Oh, i tant. El 15%, home,
I tant, si hi havia el 3, no? Vull dir, o sigui, evidentment. Clar, el 15 son 7.000 millones al año. Cada año. Que no se aplican a construcciones escolares, a quitar los barracones. Y aprovecho para decir que una de las grandes sorpresas mías como habitante en el Eixample es la pésima situación económica y social de las comarcas del interior de Cataluña. Claro, es que allá solo viven, sí, solo viven. Pallars, 10.000, ¿no? Mueren muchos más que los que nacen. Y hay una sustitución gravísima de población. Bien, yo ya sé que estos son temas difíciles y tabú, pero este es el futuro de Cataluña, el futuro de la política de Cataluña. ¿Dónde hay alcaldes de la CUP? Por ahí arriba. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos una bomba de relojería muy, muy importante. Mira, de 42 comarcas, solo 10, es decir, las otras 32 no. La renta per cápita, en un periodo de plazo, ha subido más solo en 10 que el conjunto de Cataluña. Es decir, que en 32 comarcas de Cataluña, la renta per cápita sube menos que en el conjunto de España. Tenemos un problema gravísimo. ¿Ok? Lo hemos visto también con Alejandro Macarrón, que estuvo en Fundación Disenso, por ejemplo, ¿no? Y que cada noche me manda números, todo oficial, naturalmente, nacidos de padre no catalán, no español, 52% en Salt. ¿Ok? Y así, claro, ahí tenemos un grave problema. Por tanto, yo estaría, claro, más o menos 30% estaría sobre 7, es decir, que podría estar entre 5 y 9.000 millones al año. Aquí, Ferran, ja saps que de temes tabú no n'hi ha. Fundació Disenso, no. Això ho té, que diguem-ne, podem parlar amb llibertat del que volem, diguem-ne, cap problema. Hi havia un poeta català que va dir que la llibertat és una llibreria, no? Però la llibertat és aquesta conversació, la llibertat de parlar, no? Jo crec, y a propósito del tema de la inmigración, hemos publicado varios informes en Disenso. Algunos monográficos sobre ciertos países, por ejemplo, ha habido alguno sobre la inmigración marroquí en España, ha habido otros más generales sobre el fenómeno migratorio. Yo tampoco vengo aquí a glosar los informes de Disenso, pero creo que es bueno, si tiene interés, que visiten el sitio web de Disenso, fundaciondisenso.org, y creo que hay 2 o 3 reflexiones que se pueden hilvanar. O sea, la primera es que la inmigración en estas condiciones, sobre todo la inmigración en situación de irregularidad o de ilegalidad, no causa todos los problemas, pero los agrava. Es decir, hay ciertos problemas que cuando uno tiene una población abocada o a la economía sumergida, o a la dependencia social, la postración social si se quiere, o a las dos cosas, tiene una integración dificilísima. Creo que me parece que se impone a la razón. O sea, podemos discutir después las causas de que estas personas se vean abocadas a esto. Y creo que es un debate que es necesario abrir. El negocio de las redes de tráfico de personas, el negocio del apoyo a esas redes de tráfico de personas y la industrialización del tráfico de personas en el ámbito político y la utilización de estas personas en el ámbito político. Habiendo dicho esto, me parece también que hay un tipo de inmigración que es muy difícil que salga de este círculo de pobreza y de este círculo de postración, porque también para esto hay un momento en la vida. Quiero decir que integrar a personas que vienen jóvenes, que se asimilan, si me permiten. Sé que asimilación tiene un contexto muy preciso en el ámbito de la política de inmigración, pero que aprenden el idioma, que acceden a un trabajo regular, pero es que precisamente también hay una industria de la explotación de las personas que están en situación irregular.
y de las personas que están en situación de pobreza. Y es necesario que abramos este debate en España, porque hay personas que se están beneficiando de esto, económicamente y políticamente. En la medida en la que tengamos esta idea, no de que es tabú, lo ha dicho Jorge Solé y yo lo repito, aquí no hay tabúes, nosotros no aceptamos la categoría del tabú, aceptamos la categoría del argumento en razón y de la ciencia y de la inteligencia. Pero en la medida en la que pensemos que esto es un tabú, continuaremos teniendo no solo en Cataluña, sino en toda España, una realidad que es la que llevamos a la discusión pública y una realidad que es la que conocen los ciudadanos. Así es imposible y será imposible construir una convivencia. Bueno, a mí ya solamente me queda agradecerles nuevamente, sobre todo a Ferran, también a Ricardo, por su presencia aquí. Yo creo que nos vamos con unas cuantas ideas para darles vueltas, con unos cuantos titulares que nos ha dado, algunos muy llamativos, y yo lo único que les animo es a que se lleven y que den a conocer estos informes, porque desgraciadamente muchas veces pues el debate está a ras de suelo y elevarlo con datos creo que siempre es algo bueno y propio de una sociedad pues más sana. Pues muchas gracias y hasta la próxima de la Fundación Disenso. Gracias.